Nivel 1. Soldados regulares. Cuando un soldado entraba en la Wehrmacht, no entraba como individuo, entraba como un número. La mayoría de los soldados alemanes eran reclutas extraídos de la vida civil y rápidamente despojados de su identidad personal, mediante entrenamiento básico que enfatizaba obediencia, repetición y cumplimiento absoluto con la autoridad. Desde el principio, los reclutas eran condicionados a seguir órdenes sin vacilación, suprimir el juicio personal y confiar en que las decisiones tomadas por encima de ellos eran correctas, incluso cuando esas decisiones los llevaban directamente al peligro. Bienvenidos. En este canal exploramos las estructuras de poder y jerarquías militares que moldearon los conflictos más importantes de la historia. Si te fascina entender cómo funcionaban los sistemas de autoridad en las guerras más decisivas, te invitamos a suscribirte. Ahora, comencemos. El entrenamiento para el soldado de infantería promedio se enfocaba en disciplina, movimiento en formación, manejo de armas y cohesión de unidad, en lugar de pensamiento independiente. Los soldados practicaban interminablemente con rifles estándar, aprendían a marchar al unísono y practicaban operar como parte de una máquina más grande hasta que las acciones se volvían instintivas. Se esperaba que un soldado regular mantuviera una posición, avanzara cuando se le ordenara y disparara cuando se le mandara, sin importar las circunstancias. El equipo entregado a estos hombres reflejaba esa filosofía. La mayoría llevaba un rifle de cerrojo, Karabiner 98K, equipo de campo básico, un casco de acero y equipo de protección mínimo. Sus uniformes eran funcionales, no indulgentes, ofreciendo poca protección contra los elementos o el campo de batalla mismo. Municiones, comida y suministros médicos a menudo eran limitados, especialmente conforme la guerra se prolongaba. A pesar de ser el rostro más visible del esfuerzo de guerra de la Alemania nazi, el soldado regular no poseía casi ningún poder real. Podía hacer cumplir órdenes sobre civiles en territorios ocupados, pero no tenía autoridad para cuestionar esas órdenes. Su influencia se extendía solo hasta donde llegaban los comandos que portaba. Y una vez que esos comandos terminaban, también lo hacía su poder. Desobediencia, con vacilación o desviación podían resultar en castigo, encarcelamiento o ejecución, a menudo llevados a cabo rápidamente para reforzar la disciplina. Las bajas en este nivel eran enormes. Los soldados regulares soportaban el peso de la lucha, frecuentemente enviados a ofensivas mal planeadas o defensas rígidas dictadas por el alto mando. Lejos del frente, eran reemplazables por diseño. Si se esperaba que soportaran pérdidas sin protesta, y estaban condicionados a ver el sacrificio como deber en lugar de elección. La supervivencia dependía menos de habilidad o experiencia que de sincronización y suerte. Nivel 2. Suboficiales y oficiales subalternos. Una vez que un soldado demostraba ser capaz de seguir órdenes, podía ser elevado por encima de las filas de infantería ordinaria. Y los suboficiales y oficiales subalternos formaban la columna vertebral de la autoridad militar cotidiana, actuando como el vínculo crítico entre el alto mando y los hombres en terreno. Sargentos, tenientes y capitanes eran responsables de disciplina, coordinación y aplicación dentro de sus unidades, asegurando que las órdenes se llevaran a cabo exactamente como fueron emitidas, sin importar las condiciones. Si te preguntabas cómo suenan esos rangos en alemán, aquí va mi intento. Feldwebel, Oberfeldwebel, Oberleutnant y Hauptmann. Muy bien. Ahora, el entrenamiento en este nivel enfatizaba liderazgo bajo presión, organización en el campo de batalla y la capacidad de imponer control en ambientes caóticos. Estos oficiales eran enseñados a dirigir escuadras y pelotones bajo fuego, coordinar movimiento y mantener cohesión conforme las bajas se acumulaban. A menudo estaban equipados con mejor equipo de campo, armas cortas o subfusiles como el Luger P-08 y el MP-40. Aunque poseían mayor comprensión táctica que la infantería regular, su libertad para actuar independientemente todavía estaba estrictamente limitada. La iniciativa era permitida solo dentro de los estrechos límites de objetivos asignados. Para los soldados rasos, este nivel de autoridad se sentía absoluto. Los oficiales subalternos decidían quién avanzaba, quién mantenía posiciones defensivas y quién era asignado a las tareas más peligrosas. Por un solo comando podía determinar supervivencia o muerte. Sin embargo, a pesar de este poder inmediato sobre otros, su influencia se detenía abruptamente más arriba en la cadena de mando. No podían alterar estrategia, rechazar misiones o cuestionar decisiones dictadas desde arriba.
incluso cuando esas decisiones parecían temerarias o desconectadas de la realidad. Políticamente, estos oficiales no tenían posición real. Se esperaba lealtad al régimen, pero no eran formuladores de políticas ni líderes ideológicos. Cualquier signo de disidencia, vacilación o pensamiento independiente, más allá de la necesidad del campo de batalla, podía resultar en degradación, arresto o peor. Su rol no era interpretar ideología o estrategia, sino aplicarla eficientemente y sin vacilación. Nivel 3. Alto mando de la Wehrmacht. Una vez que el poder se movía más allá de escuadras y compañías, entraba al reino de la estrategia. En este nivel, la autoridad pertenecía a generales y mariscales de campo que comandaban ejércitos enteros, grupos de ejércitos y frentes extendiéndose a través de Europa, el norte de África y el frente oriental. El alto mando de la Wehrmacht supervisaba el ejército, la marina y la fuerza aérea Luftwaffe, coordinando una guerra que abarcaba desiertos, océanos, ciudades y llanuras heladas. Figuras como Wilhelm Keitel, Alfred Jodl y Erich von Manstein dirigían operaciones involucrando cientos de miles de hombres, vastas formaciones blindadas y redes de suministro que se extendían a través de continentes enteros. Su responsabilidad se extendía mucho más allá del combate hacia asignación de combustible, logística ferroviaria, rotaciones de tropas y planificación operacional a largo plazo en una escala que pocos ejércitos en la historia habían intentado. Y los oficiales en este nivel eran profesionales altamente entrenados, muchos moldeados por décadas de servicio que se remontaban a la Primera Guerra Mundial y al ejército imperial alemán. Entendían guerra de maniobras, cerco profundo, coordinación de armas combinadas y el frágil equilibrio entre velocidad y suministro. Conceptos como la Blitzkrieg dependían fuertemente de su capacidad para sincronizar infantería, blindaje, artillería y apoyo aéreo en un solo sistema móvil. La planificación operacional de Manstein en los primeros años de la guerra demostró cuán decisivo podía ser este nivel cuando el juicio militar profesional era permitido funcionar sin interferencia. Sus decisiones determinaban dónde se lanzaban ofensivas, qué ciudades eran cercadas o evitadas, y cuánta fuerza sería comprometida a cualquier objetivo dado. Cuando las campañas tenían éxito, a menudo era por la planificación hecha aquí semanas o meses antes de que se dispararan los primeros tiros. A diferencia de rangos inferiores, el alto mando operaba lejos de las líneas del frente. Su poder no se aplicaba con rifles u órdenes gritadas, sino mediante directivas escritas, mapas operacionales extendidos en salas de guerra y redes de comando que alcanzaban profundamente territorio ocupado. Una sola orden firmada en cuartel general por hombres como Keitel o Jodl podía redirigir ejércitos enteros, reorientar trenes de suministro y retrasar refuerzos o condenar divisiones a mantener posiciones imposibles. Estas decisiones a menudo se tomaban basadas en reportes, estimaciones y suposiciones, en lugar de experiencia de primera mano. Su influencia era vasta, impersonal y cada vez más desconectada de las consecuencias inmediatas en terreno. Sin embargo, esta autoridad venía con limitaciones crecientes. Conforme la guerra progresaba, el juicio militar cada vez más colisionaba con control ideológico. La libertad estratégica se estrechaba conforme las órdenes desde arriba se volvían más rígidas y absolutas, a menudo ignorando realidades del campo de batalla como clima, terreno, agotamiento o colapso logístico. Se esperaba que los generales llevaran a cabo directivas exactamente como se emitían, incluso cuando esas directivas contradecían doctrina establecida o experiencia profesional. Aquellos que se resistían arriesgaban remoción, degradación o pérdida de comando. Algunos fueron silenciosamente reasignados, otros públicamente deshonrados como ejemplos. Con el tiempo, esto creó una cultura de precaución en los niveles más altos. Nivel 4. La Gestapo. El poder ya no dependía de fuerza visible. En cambio, operaba mediante miedo, incertidumbre y vigilancia constante. La Gestapo y el aparato de seguridad más amplio no fueron diseñados para luchar enemigos en el campo de batalla, sino para eliminar amenazas desde dentro. Bajo figuras como Reinhard Heydrich y Heinrich Müller, la misión del sistema se volvió control interno y supresión de amenazas antes de que se volvieran reales. A diferencia del ejército, los servicios de seguridad no funcionaban bajo limitaciones legales tradicionales. Los arrestos no requerían órdenes judiciales, los juicios eran opcionales y la culpa a menudo se asumía en lugar de probarse. Civiles, exsoldados e incluso miembros del partido podían ser detenidos basados únicamente en sospecha.
a veces sin ser formalmente acusados. Esta ambigüedad era deliberada. Cuando nadie sabía dónde estaban los límites, todos permanecían cautelosos, constantemente ajustando su comportamiento para evitar atraer atención. El personal dentro de este sistema era entrenado para identificar desviación ideológica en lugar de comportamiento criminal. Su enfoque no era en lo que la gente hacía, sino en lo que creían, decían o se sospechaba que pensaban. Informantes, interrogatorios y redes de vigilancia se extendían a fábricas, oficinas, vecindarios e incluso familias. Las denuncias se convirtieron en un arma activamente alentada y silenciosamente recompensada por el Estado. El conocimiento de que cualquiera podía estar escuchando, vecinos, compañeros de trabajo, incluso parientes, creaba una atmósfera de constante autopoliciamiento. El miedo realizaba gran parte de la aplicación sin intervención directa. La apariencia de estas fuerzas reforzaba su autoridad. Muchos oficiales de la Gestapo vestían ropa civil en lugar de uniformes, haciéndolos difíciles de identificar y aumentando la incertidumbre sobre quién podría estar vigilando. Cuando se usaban uniformes, a menudo eran los de las ramas de seguridad de las SS, oscuros, imponentes y deliberadamente simbólicos. El contraste entre vestimenta civil sin marcas y uniformes inconfundibles de las SS difuminaba la línea entre vida cotidiana y vigilancia estatal. Nunca sabía si el poder estaba presente, y ese era el punto. Lo que hacía este nivel especialmente poderoso era su invisibilidad. La Gestapo no necesitaba estar presente en todas partes para ser efectiva. La posibilidad de su presencia era suficiente. La gente alteraba su discurso, y sus asociaciones e incluso sus pensamientos privados por miedo a consecuencias que podrían nunca llegar, pero siempre podían. Este aparato también operaba independientemente de la cadena de mando militar regular. Oficiales y generales podían encontrarse investigados, marginados o removidos si eran percibidos como políticamente poco confiables o insuficientemente leales. El rango no ofrecía protección. Nivel 5. Las SS ahora. Las SS no eran simplemente otra formación militar o fuerza policial. Era una estructura paralela que operaba junto al Estado alemán mientras permanecía deliberadamente separada de él. Aunque la organización finalmente respondía a Heinrich Himmler, su poder interno se extendía mucho más allá de cualquier individuo, funcionando como un sistema autónomo construido sobre lealtad, terror y obediencia ideológica absoluta. Las SS se expandieron rápidamente de una pequeña guardia de élite a una vasta organización controlando campos de concentración, política racial, unidades de seguridad interna y formaciones fuertemente armadas desplegadas a través de Europa ocupada. Altos oficiales de las SS, como Oswald Pohl, supervisaban la maquinaria económica y administrativa del sistema de campos, transformando trabajo forzado y propiedad confiscada en un proceso industrial. Otros gestionaban deportaciones, o transferencias de población y ejecuciones masivas como tareas administrativas rutinarias. Visualmente, las SS proyectaban poder deliberadamente. Sus uniformes negros y grises de campo fueron diseñados para ser instantáneamente reconocibles, simbólicos e intimidantes. Las insignias enfatizaban rango y pertenencia ideológica en lugar de logro militar tradicional. Incluso cuando las unidades Waffen-SS usaban uniformes de combate similares al ejército, sus marcas dejaban claro que respondían a una autoridad diferente. El uniforme mismo se convirtió en una advertencia, señalando que quienes lo portaban operaban por encima de la ley normal y más allá de la restricción ordinaria. A diferencia de la Wehrmacht, las unidades de las SS operaban con amplia autonomía. Frecuentemente eran colocadas fuera de cadenas de mando militar tradicionales, permitiéndoles llevar a cabo operaciones sin interferencia de oficiales del ejército o administradores civiles. Sin embargo, sus unidades también eran a menudo despachadas bajo comando de la Wehrmacht. También es importante decir que los soldados y comandantes de las SS no superaban en rango a los generales de la Wehrmacht, pero en territorios ocupados, los comandantes de las SS a menudo tenían más autoridad real que los generales, y aplicando objetivos ideológicos sin importar costo militar o lógica estratégica. Su legitimidad no venía de tradición, profesionalismo o éxito en el campo de batalla, sino de alineación ideológica y acceso directo hacia arriba dentro del régimen. Lo que distinguía a este nivel era la fusión de creencia y aplicación. Los miembros eran seleccionados no solo por competencia, sino por confiabilidad ideológica. El entrenamiento enfatizaba doctrina racial,
o su obediencia absoluta a la organización, y lealtad al liderazgo en lugar de a la ley o instituciones estatales. Esto creó una fuerza que no meramente ejecutaba órdenes, sino que las interpretaba agresivamente, a menudo excediendo lo explícitamente demandado en un esfuerzo por demostrar celo y compromiso. Nivel 6. El alto mando nazi. El alto mando nazi consistía en un pequeño círculo interno, cuya autoridad no venía de jerarquías claras, ley escrita o límites definidos, sino de proximidad al Führer mismo. Estos hombres moldeaban política, controlaban vastos recursos e influenciaban decisiones que afectaban al Estado completo, a menudo sin responsabilidad formal. Figuras como Heinrich Himmler, Hermann Göring, Joseph Goebbels y Martin Bormann operaban dentro de este círculo interno, o cada uno dominando un pilar diferente del régimen. Himmler era metódico, fanático y obsesivamente ideológico. Viéndose a sí mismo como el arquitecto de un nuevo orden racial, expandió las SS a un Estado dentro del Estado, mezclando misticismo, burocracia y violencia masiva en un solo sistema que respondía solo hacia arriba. Göring, en contraste, era extravagante, indulgente y profundamente corrupto. Como jefe de la Luftwaffe y controlador de activos económicos masivos, vivía en exceso, o rodeándose de lujo incluso mientras Alemania ardía. Estaba menos impulsado por ideología que por prestigio y enriquecimiento personal, a menudo prometiendo resultados que no podía entregar. Su autoridad descansaba en la confianza temprana de Hitler y su imagen como héroe de guerra. Pero su influencia se erosionó constantemente conforme los fracasos se acumulaban. Goebbels ejercía un tipo de poder completamente diferente, inteligente, obsesivo y fanáticamente leal. Ou entendía que el control de la percepción era tan importante como el control del territorio. Como ministro de propaganda, moldeaba la realidad pública misma, elaborando narrativas que convertían derrota en resistencia y catástrofe en sacrificio. Bormann era el menos visible, pero a menudo el más peligroso. Frío, burocrático y despiadado, controlaba el acceso al horario de Hitler, correspondencia y papeleo. Rara vez aparecía en público y no comandaba ejércitos. Sin embargo, su posición le permitía decidir quién podía hablar con Hitler y qué información le llegaba. Con el tiempo, Bormann se convirtió en guardián del poder, silenciosamente eliminando rivales, no mediante confrontación, sino mediante aislamiento. En lugar de funcionar como liderazgo unificado, este nivel operaba como una arena competitiva. Las responsabilidades se superponían por diseño, las jurisdicciones entraban en conflicto constantemente y las rivalidades eran alentadas en lugar de resueltas. Las ambiciones económicas de Göring chocaban con el imperio SS en expansión de Himmler. Goebbels luchaba por dominar mensajería pública mientras Bormann manipulaba el acceso tras bambalinas. La cooperación era rara. Lo que más importaba en este nivel era el acceso. Mientras más cerca alguien estaba de la toma de decisiones diaria de Hitler, más poder ejercía, sin importar rango oficial o título. Nivel 7. El Führer, Adolf Hitler, no era meramente jefe de Estado o comandante militar supremo. Era la autoridad final sobre partido, gobierno, ideología y fuerzas armadas combinadas. Cada institución debajo de él existía solo para interpretar, ejecutar y anticipar su voluntad. No había límites legales por encima de él, ni cortes independientes ni mecanismos capaces de anular sus decisiones. A diferencia de aquellos debajo de él, Hitler no estaba limitado por estructura o responsabilidad. Deliberadamente evitaba cadenas claras de mando, alentando superposición, rivalidad y confusión entre sus subordinados. Los oficiales competían por influencia en lugar de autoridad, y la lealtad importaba más que la competencia. El sistema no funcionaba en eficiencia, sino en alineación personal con la visión del mundo de Hitler. La rutina diaria de Hitler reflejaba esta concentración de poder. Mantenía horas irregulares, a menudo despertando tarde en la mañana y sosteniendo sus primeras sesiones informativas militares, bien después del mediodía. La noche se extendía hasta entrada la madrugada, llena de monólogos, conferencias privadas y discusiones extendidas que a menudo se convertían en conferencias ideológicas en lugar de debates estratégicos. Las decisiones eran retrasadas, revisadas o revertidas dependiendo del humor, percepción o quién le había hablado último. Hitler prefería estudiar grandes mapas extendidos sobre mesas, moviendo marcadores él mismo y emitiendo órdenes detalladas basadas en intuición en lugar de reportes del campo. Conforme la guerra progresaba,
Cada vez más evitaba asesores profesionales y se insertaba directamente en planificación operacional, dictando movimientos de tropas y defensas hasta el nivel divisional. Los reportes de inteligencia que contradecían sus creencias eran descartados completamente. Los generales podían asesorar, los ministros podían argumentar, pero una vez que Hitler decidía, la discusión terminaba. Se esperaba que las órdenes fueran seguidas exactamente sin importar condiciones cambiantes. La obediencia era absoluta, incluso cuando el cumplimiento significaba destrucción segura. Conforme la derrota se volvía inevitable, el sistema no se adaptó, se congeló. Los oficiales continuaron obedeciendo, emitiendo órdenes que sabían estaban equivocadas, o aplicando políticas que aceleraban el colapso en lugar de prevenirlo. Llegamos al final de este video. Y ahora que conoces los 7 niveles de poder dentro del ejército nazi, ¿cuál nivel consideras que tuvo el impacto más determinante en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial? Déjalo en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.